La lluvia caía con una persistencia casi teatral cuando él la vio por primera vez. Entre el ruido de los coches, las luces de los escaparates y el murmullo indiferente de la ciudad, una voz pequeña rompió el aire como un cristal quebrándose. «Por favor, salve a mi mamá». No fue un grito común. Fue un ruego crudo, desesperado, cargado de un miedo tan puro que obligaba a detenerse. La niña estaba de pie junto a una boca de metro cerrada, empapada, con los ojos enormes brillando de lágrimas. Su piel oscura contrastaba con el abrigo demasiado grande que alguien le había dado hacía tiempo, y sus manos temblaban mientras se aferraba a la manga del traje caro de un hombre que no solía ser detenido por nadie. Él, un multimillonario acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso, sintió algo incómodo en el pecho, algo que el dinero jamás había sabido callar. «No tengo tiempo», murmuró al principio, más por reflejo que por convicción. Pero la niña no soltó su manga. Alzó el rostro y lo miró con una intensidad que no pedía caridad, sino fe. Como si ya hubiera decidido que ese desconocido era su última puerta. «Se está muriendo», dijo. «No puedo sola». Hubo un silencio breve, denso. El guardaespaldas dio un paso al frente, evaluando la escena con la frialdad entrenada, pero el hombre levantó la mano. Algo en la voz de la niña había atravesado sus defensas. Tal vez fue la forma en que dijo mamá, o quizá fue el recuerdo enterrado de otra noche, muchos años atrás, cuando él también había pedido ayuda y nadie se detuvo. «¿Dónde está?», preguntó finalmente. La niña no sonrió. No celebró. Simplemente se dio la vuelta y empezó a correr. Se internó por un callejón estrecho, oscuro, lejos de las avenidas iluminadas. El multimillonario dudó apenas un segundo antes de seguirla, ignorando las protestas de su escolta. Cada paso lo alejaba de su mundo ordenado y lo sumergía en otro donde el tiempo olía a humedad y a óxido, donde las paredes hablaban de abandono y las sombras parecían observar. «Aquí», susurró la niña, deteniéndose frente a una puerta metálica oxidada. Golpeó 2 veces, luego una tercera, con una clave aprendida por necesidad. Desde dentro se oyó un quejido ahogado. La puerta se abrió apenas lo suficiente para revelar un cuarto sin ventanas, iluminado por una bombilla desnuda. En el suelo, sobre un colchón viejo, yacía una mujer delgada, respirando con dificultad, el rostro pálido, los labios secos. «Mamá, traje ayuda», dijo la niña, arrodillándose a su lado. El hombre sintió que el aire se le quedaba corto. No era una escena para cámaras ni discursos. Era real. Demasiado real. Se acercó, se inclinó, observó los signos evidentes de una infección no tratada, de semanas sin atención médica. «¿Por qué no fuiste a un hospital?», preguntó, más a la habitación que a la mujer. La madre abrió los ojos con esfuerzo y lo miró, confundida, asustada. «No tenemos papeles», murmuró. «Y ella no puede quedarse sola». El multimillonario cerró los ojos un instante. Pensó en los hospitales privados que llevaban su nombre, en las salas brillantes financiadas por donaciones que apenas recordaba haber firmado. Pensó en lo lejos que estaba todo eso de este cuarto. «Vamos a sacarla de aquí», dijo con firmeza. «Ahora». La niña lo miró como si acabara de pronunciar una palabra mágica. El guardaespaldas llamó refuerzos, una ambulancia privada. El callejón, que minutos antes parecía un túnel sin salida, comenzó a llenarse de movimiento, de luces, de posibilidades. Mientras los paramédicos trabajaban, la niña se aferró a la mano del hombre. «No se vaya», susurró. Prometió. Él asintió, sorprendido de que esa promesa improvisada pesara más que cualquier contrato que hubiera firmado. Acompañó a la ambulancia, ignoró llamadas urgentes, reuniones aplazadas, un mundo entero que podía esperar por primera vez en décadas. En el hospital, mientras la madre era llevada a cuidados intensivos, la niña se sentó en una silla demasiado grande para su cuerpo y finalmente dejó que el llanto saliera sin freno. Él se sentó frente a ella, incómodo, torpe, sin saber cómo consolar. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Amara», respondió entre sollozos. «Significa esperanza». El hombre tragó saliva. Algo dentro de él se acomodó y, al mismo tiempo, se quebró. Recordó su infancia, los nombres que nadie pronunciaba con cuidado, las promesas que nunca llegaron. Pasaron horas. La noche se convirtió en madrugada. Un médico salió finalmente, con expresión seria pero no derrotada.
Llegaron a tiempo, dijo. Pero el camino será largo. Amara suspiró, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde hacía años. El hombre sintió una oleada de alivio que no sabía que necesitaba. Se levantó, caminó unos pasos, y entonces tomó una decisión silenciosa, una de esas que no se anuncian, pero cambian el rumbo de todo. Sacó su teléfono y empezó a dar órdenes, no como el empresario que optimiza ganancias, sino como alguien que por fin entendía el valor real de cada vida. Programas, fundaciones, documentos. Nada de eso devolvería el tiempo perdido, pero podía evitar que otros callejones se tragaran más voces. Cuando volvió, Amara lo observaba con atención. ¿Mi mamá va a estar bien?, preguntó. Él se arrodilló para quedar a su altura. No voy a desaparecer, dijo. Y no voy a dejarlas solas. La niña lo estudió en silencio, como si midiera la verdad en sus palabras. Luego, lentamente, asintió. En ese instante, en un pasillo frío de hospital, mientras la ciudad despertaba sin saberlo, algo empezó a cambiar. No solo para Amara y su madre, sino para un hombre que había seguido a una niña llorando a un callejón y había encontrado, sin buscarlo, el punto exacto donde su vida debía girar. La madrugada seguía su curso, y el hospital parecía un mundo suspendido entre el sueño y la realidad. Los sonidos de monitores y respiradores llenaban los pasillos, creando un ritmo constante que se mezclaba con los pensamientos del hombre. Se sentó junto a la silla de Amara, observando cómo la niña se abrazaba a sí misma, aún temblando por el llanto contenido. Algo en su mirada, mezcla de miedo y valentía, lo mantenía anclado a ese momento. Por primera vez en años, sintió que su riqueza y poder no eran suficientes. Había algo más urgente, algo humano que lo llamaba. No debes preocuparte, dijo en voz baja. Estaré aquí todo el tiempo que necesiten. Amara lo miró con los ojos brillantes, incapaces de contener la mezcla de alivio y sospecha. Sabía que muchas promesas se rompen fácilmente, pero había algo en él, un peso en su voz y en su postura, que le decía que hablaba en serio. La niña apoyó la cabeza en sus manos, intentando recomponerse, mientras su madre luchaba contra el sueño inducido por los médicos. El multimillonario decidió quedarse en la sala de espera, lejos de la mirada inquisitiva del mundo exterior. Cada vez que un médico o enfermero pasaba, él tomaba nota de los detalles, absorbía la información, preguntaba sin arrogancia, tratando de entender todo lo que implicaba salvar a una vida que no conocía personalmente, pero que ya había cambiado su existencia para siempre. Mientras tanto, Amara empezó a contar pequeñas historias de su vida cotidiana, entrecortadas por sollozos y silencios, revelando la precariedad en la que habían vivido, las dificultades para conseguir comida, los trabajos temporales de su madre, los días de miedo constante. Él escuchaba sin interrumpir, con la atención completa que jamás había dedicado a nadie. Cada relato lo golpeaba con fuerza, recordándole que la fortuna no es suficiente si no se acompaña de humanidad. Horas más tarde, la madre despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, con una expresión confusa y dolorida. La luz blanca del hospital parecía cegadora, pero cuando vio a su hija y al hombre sentado junto a ella, algo en su corazón se relajó. Amara se lanzó hacia ella, abrazándola con todas sus fuerzas, mientras lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «Gracias», susurró la mujer. «Gracias por no dejarnos». Él permaneció en silencio, sintiendo como la gratitud se mezclaba con algo más profundo, un reconocimiento de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que importaba de verdad. Las paredes blancas del hospital parecían desvanecerse, y lo que importaba era ese instante, esa conexión entre tres vidas que se habían cruzado por casualidad, pero que ahora estaban unidas por un hilo invisible de destino y compasión. Decidió actuar más allá del hospital. Con la ayuda de su equipo, comenzó a organizar asistencia legal, atención médica continua y recursos para Amara y su madre. Sabía que la recuperación física era solo el primer paso. La reconstrucción de sus vidas requeriría paciencia, estrategia y compromiso. Pero estaba dispuesto a invertir tiempo, dinero y energía en ello, no como un acto de caridad, sino como un acto de justicia que había tardado demasiado en aprender a dar. A lo largo de los días siguientes, visitó el hospital con regularidad. Cada vez que entraba, Amara corría a su encuentro, y su madre le dedicaba una sonrisa débil pero sincera. Las pequeñas rutinas comenzaron a formarse. Él traía libros y materiales educativos para Amara, mientras que su equipo organizaba revisiones médicas, consultas y tratamientos.
Lo que comenzó como un encuentro fortuito en un callejón se transformaba lentamente en una nueva vida, un sistema de apoyo que combinaba recursos con afecto genuino. Pero también hubo momentos difíciles. Las noches eran largas, los miedos regresaban y los recuerdos dolorosos amenazaban con aplastarlos. Él permanecía allí, sosteniendo la mano de Amara, escuchando sus temores, consolando a su madre. Cada lágrima que secaba, cada sonrisa que provocaba, se sentía como un pequeño triunfo. El hombre que había vivido entre cifras, contratos y reuniones, estaba aprendiendo la paciencia, la vulnerabilidad y el valor de la presencia silenciosa. Un día, mientras Amara dibujaba en una hoja de papel arrugada, él se inclinó para mirar su trabajo. Eran figuras simples, ella, su madre y él, tomados de la mano, caminando bajo un cielo que parecía brillar más allá del hospital. El dibujo estaba lleno de colores y energía, y el hombre se sorprendió de lo mucho que significaba. No eran solo líneas sobre papel, eran la representación de esperanza, confianza y conexión humana. «Es bonito», dijo, con voz suave. «Me gusta cómo nos dibujaste». Amara lo miró con una sonrisa tímida, y por primera vez, no hubo lágrimas ni miedo, solo un brillo de orgullo y reconocimiento. Su madre se inclinó hacia ella y susurró algo que él no pudo escuchar del todo, pero que no necesitaba. Era un mensaje de amor y gratitud, que llenaba la habitación de un calor que ninguna riqueza podría comprar. Con cada día que pasaba, la relación entre ellos se fortalecía. El multimillonario empezó a involucrarse en la vida de Amara de manera más profunda. Educación, amistades, seguridad emocional. No era solo un protector. Estaba aprendiendo a ser una figura confiable, alguien en quien la niña y su madre pudieran depender sin temor. Él mismo se transformaba, redescubriendo emociones y prioridades que había olvidado hacía mucho. Una tarde, mientras caminaban por el pasillo del hospital rumbo a una sesión de terapia, Amara soltó la mano del hombre y miró hacia adelante. Su voz, firme pero llena de emoción, lo detuvo en seco. «Usted nos salvó, pero también me enseñó a creer otra vez». Él tragó saliva, sorprendido por la madurez en sus palabras. Nunca un simple agradecimiento le había impactado tanto. En ese momento entendió que el cambio que él había traído a sus vidas no era solo material. Era una transformación profunda de esperanza, seguridad y posibilidad. Los días continuaron llenos de pequeños retos y victorias silenciosas. Cada recuperación, cada risa compartida, cada noche en que la niña dormía sin miedo, era un paso hacia una vida que ambos habían creído imposible. Y mientras la ciudad seguía con su ritmo implacable afuera, en el hospital, en ese pasillo entre sombras y luces, 3 vidas se entrelazaban para siempre, recordando que la verdadera riqueza reside en el poder de cambiar destinos y abrazar lo inesperado. El hombre, que había seguido a una niña llorando en un callejón sin saber qué esperar, descubrió algo que ninguna fortuna podía comprar, que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de tocar vidas con sinceridad, coraje y amor. Y mientras Amara y su madre comenzaban a recuperar fuerza y esperanza, él comprendió que su mundo, aunque lleno de poder y dinero, no había empezado a vivir de verdad hasta ese instante. El silencio de la noche cayó sobre la ciudad, y en el hospital, la luz de la esperanza brillaba más fuerte que cualquier rascacielos iluminado. Cada lágrima derramada, cada gesto de cuidado, cada promesa cumplida había tejido un lazo indestructible entre ellos. Y en ese lazo, en esa conexión inesperada, se escondía la certeza de que la vida, por dura que sea, siempre puede ser transformada por un acto de compasión decidido. Los días siguientes trajeron cambios, consultas, terapias, planes educativos. La madre recuperaba fuerza lentamente, mientras Amara, con su curiosidad insaciable y su corazón valiente, comenzaba a explorar un mundo que antes le estaba prohibido. Y el hombre, antes acostumbrado a dictar órdenes desde oficinas de cristal, aprendía a escuchar, a acompañar y a comprender que la verdadera influencia no se mide en contratos ni cifras, sino en la diferencia real que uno puede hacer en la vida de los demás. Las paredes del hospital se convirtieron en testigos silenciosos de esa transformación. Cada conversación, cada sonrisa, cada lágrima compartida añadía un nuevo capítulo a la historia que estaban escribiendo juntos. Y mientras el mundo seguía girando afuera, ellos habían creado un universo propio, un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza coexistían, y donde el amor, la compasión y la esperanza se convirtieron en los cimientos de una vida nueva y prometedora. El hombre comprendió que, al seguir a Amara ese día lluvioso, había cruzado un umbral invisible.
Lo que parecía un encuentro fortuito se había transformado en un viaje de redescubrimiento personal y de rescate de dos vidas que necesitaban ser salvadas. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba guiado por algo más profundo que la ambición, estaba guiado por la necesidad de proteger, cuidar y nutrir lo que realmente importaba. El vínculo que se formó entre ellos era más fuerte que cualquier acuerdo de negocios, más duradero que cualquier posesión material. Era un recordatorio constante de que las oportunidades para cambiar vidas aparecen en los momentos más inesperados, y que el coraje de responder a un llamado de ayuda puede redefinir destinos enteros. El hombre miró a Amara mientras ella dibujaba otra vez, esta vez con más confianza y alegría, y supo que, aunque no podía borrar el pasado, podía construir un futuro lleno de posibilidades. Y en ese acto de presencia, de compromiso y de amor silencioso, descubrió la verdad más poderosa de todas, que una sola acción, un solo acto de valentía y compasión, puede cambiarlo todo. Los días se transformaron en semanas, y cada momento compartido reforzaba el vínculo entre ellos. La madre de Amara recuperaba lentamente la fuerza física, pero también comenzaba a reconstruir su confianza en el mundo, un mundo que hasta hacía poco le había parecido implacable e indiferente. El hombre, cuya vida había girado en torno a cifras, contratos y decisiones estratégicas, comenzó a comprender el valor de los gestos simples: preparar el desayuno para Amara, escuchar los cuentos de su infancia, asegurarse de que su madre tomara sus medicamentos a tiempo. Cada acción, aunque mínima, adquiría un peso enorme en aquel contexto de recuperación y esperanza. Amara, por su parte, se mostraba más valiente con cada día que pasaba. Su sonrisa, antes tímida y rara, ahora iluminaba la habitación del hospital cada mañana. Dibujaba, escribía pequeñas historias y compartía sus sueños con un entusiasmo que contagiaba a todos a su alrededor. El hombre, sentado a su lado, notaba cómo cada palabra que pronunciaba la niña llevaba consigo una chispa de resiliencia que él no había visto antes en su propia vida. Era como si su presencia le recordara que incluso los corazones más heridos podían encontrar la fuerza para reconstruirse. El hospital, que al principio había sido un lugar de incertidumbre y miedo, se convirtió en un espacio de transformación. Los médicos comenzaron a notar los avances de la madre, y cada mejora física se reflejaba en la alegría y tranquilidad de Amara. El hombre no se limitaba a supervisar, participaba activamente, preguntando sobre terapias, medicamentos y progreso, asegurándose de que nada se dejara al azar. Comprendió que su poder económico podía proporcionar recursos, pero no sustituir la dedicación humana que requerían dos vidas frágiles y valientes. Una tarde, mientras la madre descansaba, Amara le tomó de la mano y lo condujo a un rincón tranquilo del hospital. Con los ojos brillantes, la niña le entregó un pequeño cuaderno que había estado llenando en secreto. Cada página contenía dibujos, historias y pensamientos que reflejaban sus miedos, esperanzas y sueños. El hombre lo tomó con cuidado, pasando los dedos sobre cada página, sintiendo cómo las palabras de la niña trascendían la tinta y el papel para tocar algo profundo en su interior. Esto es increíble, Amara, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Gracias por confiarme tus pensamientos. Ella asintió con una mezcla de orgullo y timidez. Era un regalo que iba más allá de lo material. Era un puente entre sus mundos, un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser compartida y respetada. En ese instante, él comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades ni en el dinero, sino en la capacidad de conectar, de sostener y de transformar vidas desde el corazón. Mientras tanto, el mundo exterior seguía su curso. La ciudad no se detenía, los negocios continuaban y las reuniones importantes esperaban, pero él ya no sentía la urgencia de volver a su rutina. Cada visita al hospital, cada momento con Amara y su madre, se había convertido en la prioridad absoluta. Su perspectiva sobre la vida cambiaba lentamente. Ya no medía el éxito por la acumulación de bienes, sino por la profundidad de impacto que podía generar en las personas que tocaban su camino. Una mañana, la madre de Amara pudo levantarse y caminar unos pasos sin ayuda. La emoción en la habitación era palpable. Amara se abrazó a su madre con lágrimas de alegría, mientras él observaba, con una mezcla de orgullo y alivio. Aquellos pasos pequeños, tan simples en apariencia, representaban una victoria monumental, la recuperación de la esperanza, la restauración de la dignidad y la promesa de un futuro más seguro y brillante. El hombre decidió que no podía limitarse al hospital. Utilizó sus recursos para asegurar un hogar temporal seguro para Amara y su madre, un lugar donde pudieran continuar recuperándose sin miedo ni restricciones.
Contrató tutores, organizó actividades recreativas y se aseguró de que tuvieran acceso a todo lo necesario para reconstruir sus vidas. Cada acción estaba guiada por un principio simple pero poderoso: cuidar, proteger y empoderar. Con el tiempo, Amara comenzó a asistir a la escuela con normalidad. Al principio, sus pasos eran inseguros, pero rápidamente encontró su lugar entre otros niños, mostrando la misma valentía que había demostrado desde la primera vez que se había cruzado con él en aquel callejón. Su madre, más fuerte y confiada, empezaba a planear un futuro para ambas, consciente de que habían escapado de la oscuridad gracias a la intervención inesperada de alguien que decidió escuchar y actuar. El hombre, por su parte, experimentaba una transformación silenciosa. Cada conversación, cada gesto de gratitud y cada pequeña sonrisa reforzaban en él la comprensión de que su vida había cambiado para siempre. Su mirada sobre la humanidad se volvió más compasiva, más atenta, y descubrió un placer profundo en el acto de dar sin esperar nada a cambio. La relación con Amara y su madre no solo los beneficiaba a ellas, sino que también le enseñaba a él a vivir con más sensibilidad, a valorar lo intangible y a entender que la verdadera influencia se mide por la capacidad de tocar el corazón de otros. Una tarde soleada, mientras caminaban por el jardín del hospital, Amara se detuvo y le tomó de la mano. «Gracias por no haberte ido», dijo, con voz firme pero suave. «Gracias por creer en nosotras cuando nadie más lo hacía». El hombre la miró a los ojos y sintió que cada palabra resonaba profundamente en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que la vida se trataba de conexiones auténticas, de presencia y compromiso, de amor y compasión. No había nada más valioso que eso. A medida que los meses pasaban, la madre recuperaba plenamente su salud y Amara florecía en todos los sentidos. Las cicatrices del pasado no desaparecieron por completo, pero se convirtieron en recordatorios de resiliencia y fuerza. Cada día, el hombre se aseguraba de estar presente, participando activamente en sus vidas y asegurando que los recursos, la educación y la seguridad estuvieran siempre garantizados. El vínculo que se había formado entre ellos se volvió inquebrantable. No era simplemente una relación de ayuda, era una familia forjada por circunstancias extraordinarias, por decisiones valientes y por el poder de la compasión. Cada momento compartido reforzaba la certeza de que los encuentros fortuitos pueden cambiar destinos enteros, y que el acto de seguir a una niña llorando en un callejón podía abrir la puerta a una vida completamente nueva y transformadora. Los días continuaban llenos de risas, aprendizajes y pequeñas victorias. La confianza y el amor se consolidaban, y el hombre entendía que su mundo, aunque siempre lleno de riqueza y poder, había encontrado finalmente un propósito más profundo: proteger, guiar y nutrir vidas que lo necesitaban. Y en esa misión silenciosa y constante, descubrió la verdad más importante de todas: que la grandeza real no se mide en dinero, sino en la capacidad de cambiar vidas y dar esperanza donde antes solo había desesperación. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, él observaba a Amara y su madre caminar hacia su nuevo hogar, seguros y sonrientes, y sintió una paz que nunca había experimentado. Sabía que aquel encuentro en el callejón no había sido casualidad, había sido la chispa que encendió un cambio profundo en 3 vidas, uniendo el poder, la compasión y la esperanza en un lazo indestructible que seguiría creciendo con cada día que pasara. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero había algo que ya estaba claro: nadie volvería a caminar solo en la oscuridad mientras él pudiera estar allí para iluminar el camino. La ciudad seguía su curso, la vida seguía adelante, y en medio de todo, 3 almas habían encontrado un destino entrelazado por valor, fe y amor inquebrantable. Cada día traía nuevas experiencias, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para crecer. Amara aprendía a confiar, su madre encontraba seguridad y alegría, y el hombre comprendía que su riqueza más grande no estaba en sus activos ni en sus empresas, sino en el impacto tangible que podía tener en la vida de quienes lo necesitaban. El ciclo de transformación continuaba, silencioso pero imparable, recordándole a todos que, en cualquier momento, un acto de bondad y coraje puede cambiarlo todo, redefinir el destino y encender la luz en los rincones más oscuros del mundo. El tiempo continuó avanzando, pero dentro de aquel pequeño universo que habían construido, cada instante estaba cargado de significado. Amara comenzó a mostrar un talento especial para la pintura y la escritura. Sus dibujos capturaban no solo la realidad, sino también la emoción, la esperanza y la lucha que habían atravesado. Su madre, con renovada fuerza, empezó a planear proyectos para ayudar a otras familias que, como la suya, habían estado al borde del abandono y la desesperación. El hombre la acompañaba en cada paso,
pero había aprendido a no imponer su voluntad. Escuchaba, aconsejaba y actuaba solo cuando era necesario, dejando que su presencia fuera un apoyo silencioso y constante. Un día, mientras caminaban por un parque cercano al hospital, Amara le mostró un dibujo que había hecho especialmente para él. Era una representación de los tres juntos, caminando bajo un cielo estrellado, rodeados de un resplandor cálido que iluminaba sus rostros. Él lo tomó con cuidado, observando cada trazo, cada color, y sintió una emoción tan intensa que le costaba encontrar palabras. «Amara, esto es hermoso», dijo finalmente. «Gracias por compartirlo conmigo». Ella sonrió tímidamente, pero en esa sonrisa había orgullo y confianza. Comprendió que no se trataba solo de un dibujo, sino de un reconocimiento silencioso, que él había cambiado sus vidas, sí, pero que ellas también habían cambiado algo dentro de él. Su corazón, antes endurecido por años de rutina y negocios, se había suavizado, y por primera vez, sentía una conexión genuina con algo que trascendía el poder y la riqueza. Los meses se convirtieron en un año, y el proceso de sanación se hizo más visible cada día. La madre de Amara logró conseguir un empleo estable, lo suficiente para contribuir a su nuevo hogar, mientras la niña avanzaba académica y emocionalmente, desarrollando la confianza que alguna vez parecía imposible. El hombre permanecía presente, pero su papel había evolucionado. Ya no solo rescataba y protegía, sino que era mentor, amigo y guía. Su relación con ella se había transformado en un vínculo profundo y duradero, basado en respeto, confianza y afecto mutuo. Una noche, mientras la ciudad brillaba a lo lejos, él se sentó con Amara y su madre en la sala de estar de su nuevo hogar. La madre sostenía una taza de té caliente, Amara jugaba con sus lápices de colores, y él simplemente observaba, disfrutando de la calma y la intimidad de ese momento. No había prisa, no había expectativas, solo la sensación de que cada acción que habían tomado juntos había llevado a este presente, lleno de seguridad, alegría y posibilidades. «Nunca imaginé que podría estar así», dijo la madre, con voz suave, mirando a su hija y luego al hombre. «Nunca pensé que alguien vendría y cambiaría nuestras vidas de esta manera». Él inclinó la cabeza, sintiendo la humildad de sus palabras. «No fui yo solo», dijo. «Ustedes me enseñaron tanto en este tiempo. Me mostraron lo que significa la valentía, la esperanza y la fuerza del corazón humano». Amara levantó la mirada, y con un brillo en los ojos que reflejaba madurez y determinación, añadió. «Nos salvó, sí, pero también nos dio la oportunidad de aprender a salvarnos a nosotras mismas». Él sintió un nudo en la garganta. En ese instante, comprendió que su intervención había sido solo el primer paso. El verdadero cambio venía de ellas, de su resiliencia, de su capacidad de enfrentar la vida con coraje y amor. El tiempo continuó avanzando, y juntos comenzaron a planear un futuro más amplio. Decidieron crear una pequeña fundación para ayudar a niños y familias en situaciones similares a la que vivieron. La madre aportaba su experiencia y empatía, Amara su creatividad y entusiasmo, y él sus recursos y conocimientos. Cada decisión, cada proyecto, llevaba consigo la intención de extender la oportunidad que habían recibido a otros, multiplicando la esperanza que un día nació en un callejón lluvioso. El hombre, que antes pensaba que su vida estaba definida por contratos y ganancias, descubrió un propósito mucho más profundo: transformar vidas, no por obligación, sino por convicción. Cada sonrisa que recibía, cada avance, cada agradecimiento silencioso de quienes ayudaban, reforzaba la certeza de que su existencia había encontrado un significado nuevo, más valioso que cualquier cifra en un balance financiero. Un día, mientras revisaban el plan de la fundación, Amara le tomó la mano y le dijo: «Gracias por no rendirse cuando yo lo hice por primera vez». Él sonrió, pero sentía que esa simple frase cargaba un peso enorme. Comprendió que la verdadera grandeza no estaba en rescatar de manera aislada, sino en inspirar a otros a creer en su propia fuerza. Cada gesto, cada palabra, cada decisión tomada con amor y cuidado, se transformaba en un legado más poderoso que cualquier riqueza material. Los días continuaban llenos de aprendizajes, desafíos y pequeñas victorias. Cada año que pasaba, la familia crecía en confianza, resiliencia y amor. Amara aprendía a enfrentar los problemas con creatividad y determinación, su madre se consolidaba como un pilar sólido de apoyo y guía, y él se transformaba en un hombre capaz de equilibrar poder, compasión y humanidad de una manera que nunca había imaginado. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Amara se detuvo frente a un callejón que recordaba el lugar donde lo había encontrado por primera vez.
La niña, ahora más madura, respiró hondo y dijo: «Este lugar cambió nuestras vidas, ¿verdad?». Él asintió, contemplando la lluvia que caía suavemente sobre la acera. «Sí, este lugar nos enseñó algo muy importante, que incluso en la oscuridad, siempre hay una oportunidad para la luz». Amara sonrió, y su madre lo abrazó, formando un círculo donde la seguridad, la gratitud y el amor se entrelazaban. Fue un momento de reconocimiento silencioso, un tributo a la lucha, a la esperanza y a la fuerza que habían demostrado juntos. El hombre comprendió que no se trataba solo de rescatar, sino de acompañar, enseñar y construir. Que su verdadera misión no era controlar ni decidir, sino inspirar y sostener. Cada día con ellas era una lección de humildad, amor y propósito. Y mientras la ciudad continuaba con su ritmo implacable, ellos habían encontrado un espacio donde el tiempo se medía en risas compartidas, sueños recuperados y oportunidades creadas. Allí, en medio de la lluvia y el ruido, habían formado un refugio que ninguna adversidad podría destruir, un lugar donde la esperanza había encontrado su hogar y donde sus vidas, entrelazadas por el destino, seguían creciendo juntas con fuerza y determinación. Con cada amanecer, la historia de aquel encuentro en el callejón seguía transformándose, enseñando a todos que el valor de una acción, la profundidad de la compasión y la fortaleza del corazón humano podían cambiar el mundo, una vida a la vez. El hombre, Amara y su madre se convirtieron en un ejemplo silencioso pero poderoso, que incluso los encuentros más inesperados pueden redefinir el destino, que la bondad y la valentía tienen el poder de crear milagros cotidianos, y que el verdadero legado no se encuentra en lo que uno posee, sino en la vida que ayuda a construir y a transformar. Los días continuaban y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Cada paso que daban, cada decisión que tomaban, estaba guiada por un principio simple y poderoso: proteger, amar y nutrir lo que realmente importa. Y en esa misión silenciosa, constante y profunda, descubrían que la vida, por más difícil que sea, siempre puede ser transformada por un acto de compasión y un corazón dispuesto a escuchar. Cada noche, al cerrar los ojos, el hombre recordaba el primer momento en que siguió a Amara por aquel callejón. Y en ese recuerdo encontraba la certeza de que una sola decisión puede cambiar todo. Puede abrir puertas, encender esperanza y unir vidas de manera irrevocable. La verdadera grandeza, comprendió, reside en la capacidad de tocar corazones y transformar destinos, y esa lección, aprendida en la lluvia, nunca lo abandonaría. Desde ese día, su vida y la de Amara y su madre quedaron entrelazadas para siempre, formando un lazo indestructible que continuaría creciendo, enseñando y demostrando que la esperanza y la bondad tienen un poder capaz de superar cualquier oscuridad. La historia de Amara, su madre y el hombre que apareció en el momento más inesperado había llegado a un punto donde la transformación no era solo física, sino espiritual y emocional. Lo que comenzó con un llanto desesperado en un callejón se convirtió en un viaje de redescubrimiento, de esperanza restaurada y de amor inesperado. La madre, que antes vivía sumida en la incertidumbre y el miedo, ahora caminaba con seguridad, su fuerza reflejada en cada gesto, en cada palabra que pronunciaba con determinación y confianza. Amara, la niña que un día sostuvo su mano temblorosa, había florecido en una joven valiente y decidida, capaz de enfrentar la vida con coraje, creatividad y compasión. Y él, el hombre acostumbrado a un mundo de cifras y negocios, había encontrado su verdadera riqueza en la capacidad de tocar vidas, de inspirar y proteger, de dar sin esperar nada a cambio. El hogar que habían construido juntos no era solo un refugio físico, era un santuario de posibilidades y sueños. Cada risa compartida, cada historia contada, cada noche en la que la calma reemplazaba al miedo, consolidaba la certeza de que la vida puede cambiar de manera radical con un solo acto de valentía y bondad. La fundación que habían comenzado, para ayudar a otras familias en situaciones de vulnerabilidad, se convirtió en un faro de esperanza, llevando luz a quienes habían perdido la fe en la posibilidad de un futuro mejor. Era más que una organización, era un símbolo de que la compasión, la empatía y la acción decidida tienen un poder infinito. El hombre comprendió que no había rescatado solo a Amara y a su madre, había rescatado parte de sí mismo. Había redescubierto emociones olvidadas, la capacidad de conectar de manera genuina con otros, y la importancia de construir relaciones basadas en confianza, respeto y amor. Cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada agradecimiento silencioso, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el poder que se posee, sino en la manera en que se cambia el destino de otros. Amara, con su talento y su corazón valiente, se convirtió en un ejemplo vivo de resiliencia.
Sus dibujos y escritos contaban historias de lucha, de esperanza y de superación, inspirando no solo a quienes la rodeaban, sino también a aquellos que, gracias a la fundación, comenzaban a creer en la posibilidad de un cambio. Su madre, fortalecida por la seguridad y la protección que habían encontrado, dedicaba su tiempo a guiar y apoyar a otras madres, transmitiendo la misma fuerza y valentía que alguna vez le habían sido otorgadas. La conexión entre los tres era indestructible. No se trataba solo de un vínculo de agradecimiento, sino de una familia construida a través del respeto, el cuidado y el compromiso mutuo. Cada día juntos era una lección de vida, que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir, que el amor y la compasión pueden sanar heridas que el tiempo por sí solo no puede cerrar, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantenerse presente y actuar cuando otros han decidido mirar hacia otro lado. Con el paso de los meses, la vida cotidiana adquirió un ritmo lleno de propósito. Amara asistía a la escuela, exploraba sus pasiones y desarrollaba su creatividad, mientras su madre se convertía en un pilar de apoyo, no solo para su hija, sino para toda la comunidad a la que ahora podían ayudar. El hombre, que al principio parecía un salvador solitario, descubrió que su papel no era únicamente proteger, sino acompañar, inspirar y formar parte de un ciclo continuo de transformación. Cada victoria, cada avance, cada gesto de gratitud, consolidaba la certeza de que su intervención había desencadenado algo mucho más grande que una simple salvación. Había encendido una cadena de esperanza que seguiría creciendo y tocando innumerables vidas. La ciudad continuaba con su ritmo implacable, pero dentro de aquel pequeño universo, la calma, la alegría y la confianza habían reemplazado al miedo y a la incertidumbre. Cada habitación iluminada, cada sonrisa compartida, cada proyecto de la fundación, era una prueba tangible de que la vida puede cambiar en un instante, si alguien se atreve a escuchar, a creer y a actuar con valentía. El llanto de Amara en aquel callejón lluvioso ya no era un símbolo de desesperación, sino el inicio de una historia que transformó corazones y destinos. El hombre entendió que su verdadera misión no era acumular más poder, sino multiplicar la vida, el amor y la esperanza. Comprendió que las riquezas más valiosas no estaban en sus activos, sino en la capacidad de influir de manera positiva y duradera en las vidas que lo rodeaban. Amara y su madre habían reconstruido su futuro, y él había encontrado un propósito profundo que nunca había imaginado: ser un faro de luz en medio de la oscuridad, un testigo y partícipe de la transformación y la resiliencia humanas. Y mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad, iluminando los tejados con un resplandor dorado, los tres miraron hacia el horizonte con la certeza de que lo peor había quedado atrás. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en un callejón se había convertido en una historia de coraje, esperanza y amor que perduraría para siempre. Sus vidas estaban entrelazadas, sus destinos conectados por decisiones valientes y actos de compasión, recordando a todos los que escucharan esta historia que la grandeza no reside en la riqueza, sino en la capacidad de cambiar el mundo de alguien con un solo gesto. Amara y su madre habían encontrado seguridad, alegría y futuro, mientras él había encontrado significado, propósito y la paz que la riqueza nunca pudo ofrecerle. La historia no terminaba con un rescate, comenzaba con la creación de un legado, un camino de esperanza y transformación que continuaría creciendo, tocando vidas y demostrando que incluso los momentos más oscuros pueden ser el inicio de la luz más brillante. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad, sus vidas seguían adelante, llenas de nuevas oportunidades, sueños por cumplir y un vínculo que ninguna adversidad podría romper. Cada día traía consigo la certeza de que la compasión, la valentía y la humanidad pueden transformar destinos, y que un acto de amor verdadero, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiarlo todo para siempre. En ese callejón, en esa lluvia, en ese instante, había comenzado algo que trascendería cualquier barrera. Una historia de esperanza, resiliencia y amor que permanecería viva en sus corazones, inspirando a todos aquellos que la escucharan a creer en la fuerza de la bondad y en la capacidad de un solo acto para cambiarlo todo. El pasado quedaba atrás, las heridas sanaban, y el futuro se abría ante ellos, lleno de promesas, posibilidades y la certeza de que la vida, por más dura que sea, siempre puede transformarse cuando hay corazones dispuestos a escuchar, a actuar y a amar sin condiciones. La historia de Amara, su madre y el hombre que decidió seguir su llanto se convertía así en un testimonio eterno, de que incluso en los momentos más desesperados, la esperanza nunca muere, y que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de tocar vidas y cambiar destinos. Y mientras el mundo continuaba girando, ellos sabían que habían encontrado algo que ni el tiempo ni la adversidad podrían arrebatarles: la fuerza de un vínculo inquebrantable,
el poder de la compasión y la certeza de que la vida puede renacer siempre que alguien tenga el coraje de actuar y la voluntad de amar. Sus pasos se dirigían hacia un horizonte brillante, un futuro que ellos mismos estaban construyendo, lleno de posibilidades infinitas, donde la esperanza, la bondad y el amor serían siempre la brújula que guiara sus vidas, recordando al mundo que cada acto de coraje y compasión puede cambiarlo todo para siempre.